José Hermosa, el capitán del equipo, analizando lo que estamos viendo. Los dos porteros de Benidorm Folletes, ahí estamos a los jugadores. Entrenado en la Asociación Deportiva Torrejón por Óscar Lomas, que presenta algunas novedades, algún jugador muy pero que muy conocido como Romain Julián Grust, viejo conocido de la parroquia, con un Víctor Viala que le va a ejercer de portero suplente. Están Antonio Serrano, Enrique Martín, Abdulkader Mahmoudou, Amundano, Álvaro Mayoral, Raúl Juzgado, Marco Antonio Díaz, Jesús Según, Iván Castaño e Iñaki Zabaleta, entre otros jugadores. El balón que se va a poner en juego con un Benidorm que ataca, la Asociación Deportiva Torrejón, que jugará con esta camiseta un tanto parecida, mitad camino entre la jugada, lo que no nos falta. El primero que va a caer del lado de Benidorm Folletes, marca Mariano Sanz. El primer tanto del encuentro en una jugada un tanto polémica, pero es verdad que se le escapa el control y no eleva ni siquiera la pierna. Vamos a ver cómo el balón se queda muerto y en ese intento de despejar simplemente pone el cuerpo Mariano Sanz. Podríamos ver si ese balón hay que tirarlo fuera, si no hay que tirarlo fuera, pero a mí me da la impresión que se lo lleva en buena lid. Me da la sensación de que se lo lleva en buena lid. Y es el primer tanto para Benidorm Folletes, que se adelanta en el marcador a los 20 segundos. A los 20 segundos de iniciar este encuentro, a los 19 para ser exactos. Aquí saltando al terreno de juego Víctor Viala, los dos porteros muy conocidos de Asociación Deportiva Torrejón, mientras vemos a las gradas y seguimos deleitándonos con la música que nos están poniendo hoy, este Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Pero bueno, menudo DJ rockero que tenemos hoy en Mazarrón. La pelota directamente fuera, intentaba buscar William Fernández. Ese esférico va a salir Benidorm Folletes desde el costado izquierdo. Es buena para José Carlos Caballero, el guardameta titular, hoy acompañado por Sergio Kirilenko. El balón excesivamente cruzado precisamente por William Fernández. Ahí está Víctor Viala. Vamos a ver si consigue recuperarse Romain Julián Grust, un portero de los que tiene muchísimo peligro disparando a puerta. José Carlos Caballero buscando la pelota. El carril central en el cual intenta irse, se va de dos, intenta perfilarse, la saca bajo palos la defensa. La sacó bajo palos la defensa. La acción del jugador de Asociación Deportiva Torrejón, que fue sobresaliente. Ahí está Víctor Viala, quien pone el balón en juego. Con calma directamente a la posición de José Carlos. Y aquí la jugada individual de Raúl Juzgado. Y cómo la saca bajo palos. Muchísimo peligro. Pelota atrás.
Pelota que le va a llegar a William Fernández. A tanto él como un compañero suyo cerrando ese disparo de Juzgado que casi llega a buen puerto. William Fernández con el balón en el carril central, no obtuvo ningún fruto ese pase a carril central. Estaban sus jugadores, sus compañeros muy abiertos. Viala que sale como un tren de mercancías. El balón en corto. Tocando, intentando defender a Asociación Deportiva Torrejón. La jugada que terminará con saque de banda favorable a Benidorm Folletes. El partido que está siendo dirigido por Alejandro Torre Muñoz, árbitro de este encuentro bajo la luz del crepúsculo de Mazarrón. Atentos al ataque. Juzgado intenta irse en velocidad. William Fernández, que hace la cobertura perfectamente en esa posición de libre. La bola para Víctor Viala. Toque para Enrique Martín. Hacia la zona centro, intenta la elevación William Fernández, que solo tiene que poner la cabeza. El toque, vamos a ver si busca ese centro al segundo palo. No estuvo suficientemente rápido. El balón para Víctor Viala. Víctor Viala que vuelve a poner electricidad al ataque de su equipo. Ahí está Juzgado. Juzgado que intenta abrirse hueco. No lo consigue. Va a pasar a Enrique Martín. El disparo excesivamente cruzado cuando nos acercamos al Ecuador de este primer periodo. Y ahí estamos. Bueno, hablábamos de la selección musical que está seleccionando el speaker o el DJ de esta jornada, y no podía faltar tampoco algo de producto, poco de producto nacional. Hemos escuchado a Leiva en algunos instantes, también La Mujer de Verde de Mikel Izal, uno de los temas del fantástico compositor vitoriano, que también fue el que hizo el himno del centenario del Deportivo Alavés. La bola hacia el costado, intenta, bueno, yo creo que es falta evidente del zaguero de Benidorm Folletes, falta de William Fernández sobre la acción de un Enrique Martín que ha salido muy enchufado al partido, que ha salido con ganas de llevar peligro. Enrique Martín que pondrá el disparo cuando vemos unos más de los curiosos que se han acercado y que han poblado en algunos momentos la gradería. El disparo que va a llegar a la zona del guardameta de José Carlos Caballero, que ha solventado muy bien el balón, básicamente porque ha ido bastante centrado, ha conseguido achicar espacios. La pelota que va a poner Caballero para William Fernández. Ahora ya en el Ecuador de este primer periodo, la volea que va a sacar Víctor Viala. El ataque, la volea que ha sido sensacional con la pierna izquierda, cuando estamos viendo saltar al terreno de juego a Iñaki Zabaleta Zapirain. El balón que se va a quedar muerto en el área pequeña, pero será finalmente precisamente falta sobre Iñaki Zabaleta, que será el encargado de poner este libre directo. Es verdad que bastante lejano, pero vamos a ver si lo prueba el jugador torrejonense.
Está el disparo que se va a marchar a la derecha, a la altura, yo creo que adecuada, pero desviada, y estábamos viendo además en ese plano, fuera del estadio, a gente jugando a fútbol playa. La cantera que no termina, buscando, pues quién sabe si ver otra vez cómo aparece un Amarele, cómo aparece... Bueno, en algunos momentos vimos jugadores de fútbol playa defendiendo a la selección nacional, como un Abel Resinos, que llegó a convertirse en uno de los mejores porteros de fútbol playa del mundo. Con la jugada ahora de Benidorm Folletes, la apertura de Extrapas, que no va a conseguir llegar a buen provecho. No tenía espacio para la chilena, pero sí para girarse y ver cómo respondía perfectamente Víctor Viala ese balón. Recordemos que empezó de titular Romain Julien Grust, pero se ha encontrado con un Víctor Viala que ha cerrado perfectamente la puerta, a pesar de que ha llegado el gol en esa jugada donde se lesionó, esperemos que momentáneamente o parcialmente, Romain Julien Grust. El disparo, llega el segundo. Llega el segundo tanto. Llega el segundo tanto y me da la impresión de que ha vuelto a ser Mariano Sanz para poner el segundo tanto de Benidorm Folletes en este partido. Vamos a ver si podemos confirmarlo. Si efectivamente es Mariano Sanz. Un Benidorm Folletes que estaba teniendo como máximo goleador en estos momentos a José Manuel Hermosa, al dorsal número 12, pero que está viendo cómo aparece su compañero para ponerle sal y pimienta al partido. De momento Benidorm Folletes defendiendo el liderato. Ojo al disparo, que salía mordido y podía ser un tanto complicado. Lo intentaba Iván Castaño, no va a llegar a buen provecho. Quedan 4 minutos para que termine este primer periodo. La bola para volver a intentar salir con José Carlos Caballero abriendo la banda. Toca para Mario Villar. Víctor Viala, muy vertical, protesta una posible falta que va a conceder el árbitro, falta que a mí me da la impresión de que ha sido bastante clara. Llegó tarde Mariano Sanz en la acción defensiva. El duelo entre los dos dorsales 17, Iván Castaño y Mariano Sanz, que finalmente se va a resolver con esta falta favorable al jugador del conjunto torrejonense. El libre directo que va a poner en juego, pero se le escapa por encima del travesaño tras la intervención, la parada de seguridad de José Carlos Caballero. El balón que va a poner en juego nuevamente la Asociación Deportiva Torrejón, gobernando los cielos. De momento viene en el juego aéreo la zaga de Benidorm Folletes. Y a ver si puede arrancar. Ahí está Antonio Serrano para Víctor Viala. Viala que avanza, Viala que se le escapa el balón. Pelota en juego nuevamente para Benidorm Folletes en un partido que ha tenido más bien pocas faltas, también pocas ocasiones. Hemos visto intervenir un poquito más a Víctor Viala, pero no ha sido un partido de muchas ocasiones, y sí de cierto control y sobre todo templanza a partir de la ventaja de Benidorm
Víctor Viala, balón arriba, buscando meterle algo de electricidad a su ataque. Los 4 jugadores de Benidorm Folletes defendiendo la zona defensiva, ahora sí, a la zona de presión, con un Víctor Viala invitado a intentar salir con el balón controlado. El intento de rechace que no puede llegar. La jugada defensiva sobre el ataque de Enrique Martín, que solicitaba un empujón. El balón que va a conseguir cortar con los puños José Ángel Caballero. Llega a la acción defensiva de Mariano Sanz, buscando el hack trick. Mariano Sanz, llegó Víctor Viala para volver a achicar espacios. Salía Antonio Serrano. Queda menos de 1 minuto y medio para que termine este primer periodo con la ventaja en el marcador del líder. El líder que consigue momentáneamente ser el equipo que vaya a seguir encabezando esa tabla de clasificación. Víctor Viala, balona al corazón del área. Ahí está Antonio Serrano. El balón de Antonio Serrano. El balón que va a ir a la frontal. La volea que no coge puerta. Para hacerlo necesito ganar los puntos. La bola de Benidorm Folletes por la banda. Consigue engancharla nuevamente Víctor Viala. 20 segundos. Termina este primer periodo llegando Víctor Viala por el esférico. 14. El balón a la mano. Benidorm Folletes que intenta salir. Se atranca en la duna el jugador que intentaba salir con potencia. Va a terminar este primer periodo de momento con la victoria parcial por 2-0 de Benidorm Folletes. Volvía a arrancar Mariano Sanz buscando enconadamente el hack trick en el partido. 2-0 para el líder, de momento defendiendo su liderato, su posición por encima de todo el resto de este grupo de la Segunda División Nacional de Fútbol Playa. Les dejamos con los mejores momentos de este primer periodo, como ya viene siendo habitual, y volvemos en unos instantes. A punto de comenzar el segundo periodo de este trepidante encuentro, donde de momento Benidorm Folletes está consiguiendo defender su liderato, defender la parte alta de la tabla, defender su reinado momentáneo, de momento etéreo, nada fijado, y con un Barcelona Beach Soccer Club que ha conseguido sumar los 3 puntos, por lo tanto, con cierta presión que de momento
está consiguiendo dominar bien. Salta al terreno de juego nuevamente Romain Julien Grust. Totalmente alegrados por la recuperación, restablecimiento. El restablecimiento del guardameta francés de la Asociación Deportiva Torrejón. La bola que va a ir a ese costado izquierdo donde estaba el lanzamiento. Atentos a Romain Julien Grust porque se suma un arma ofensiva importante de la Asociación Deportiva Torrejón. El cambio de banda es bueno de Enrique Martín. El control que se le puede llegar a escapar. Recoge el esférico nuevamente Romain Julien Grust. La pelota se va a quedar corta. Mariano Sanz que se iba al suelo. Puede ser falta. Efectivamente falta favorable a la Asociación Deportiva Torrejón. Los 4 jugadores. Tarjeta amarilla a William Fernández. La tarjeta amarilla que le sacan a William Fernández. Estamos viendo los 8 tantos de Raúl Juzgado por parte de la Asociación Torrejón, y también a Amund Haaland Anu, jugador que también lleva 8 tantos, igual que Abdulkader Mamoudou, pero de momento no hemos visto ni a Anu ni a Mamoudou, jugadores que han sumado hasta 15 tantos a favor de su equipo. Atentos al lanzamiento del libre directo. El balón que entra. Gol, 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 gol. No pudo hacer nada José Carlos Caballero. Recorta distancias la Asociación Deportiva. La Asociación Deportiva Torrejón. Ese balón a media altura. Muy complejo. Está intentando conseguir el dato de goles de porteros. Pues efectivamente, pues para que vean cuál es el impacto, pues Romain Julien Grust lleva 3 goles en 8 partidos. Para ser un guardameta son datos muy a tener en cuenta, y que ya avisábamos que era un portero especialista en esas lides. La pelota atrás. Intenta ahora Benidorm Folletes jugar con José Hermosa. Y José Hermosa que salta al terreno de juego. El capitán de Benidorm Folletes, precisamente. Y segundo máximo goleador del grupo. Con 11 tantos en 7 encuentros disputados. La pelota que se escoraba cada vez más a la izquierda, precisamente por parte de José Manuel Hermosa. Y el toque ahora de Romain Julien Grust. Los jugadores de Benidorm Folletes que saben de cuál es el peligro, el control que se le escapa. En última instancia, Iván Castaño. La pelota que se va a quedar corta. Busca, encuentra a Iván Castaño. La bola para Marco Antonio Díaz, jugando para Romain Julien Grust. Se adelanta Mariano Sanz. Buena parada de Grust. Arranca nuevamente Asociación Deportiva Torrejón. La falta sobre la acción de Enrique Martín. Había disparado a la puerta, llegó un poquito tarde la acción defensiva de Mario Villar.
el saque de la Asociación Deportiva Torrejón, que va a tener una ocasión impresionante para intentar poner la igualada en el marcador en un segundo periodo donde se está mostrando ligeramente más entero a nivel físico que su rival. Ahí está Enrique Martín, coge carrerilla, pierna derecha Enrique Martín. La carrera de Enrique Martín. Gol. Gol, 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 gol. De Enrique Martín, que pone la igualada en el marcador. Estábamos hablando de que estaba defendiendo bien el liderato Benidorm Folletes, pero no olvidemos que Asociación Deportiva Torrejón se juega sus opciones de no perder de vista la parte alta de la tabla. Llega el séptimo tanto en la temporada de Enrique Martín Santamaría, el jugador de Asociación Deportiva Torrejón, que se va a situar con 7 goles en 9 partidos, que es un muy buen promedio. Bueno, llega la jugada de estrategia de Benidorm Folletes y aquí se despistó un poco la marca de los jugadores de la Asociación Deportiva Torrejón. El líder haciendo valer pues su liderato una vez más. El balón que se coló por debajo de las piernas de Romain Julien Grust. El gol de Michael Wayne Fernández Greenwood. El gol de Michael Wayne Fernández Greenwood, que marca su quinto gol de la temporada. Pues el partido que empieza a volverse un tanto loco. Empieza a recordarnos el anterior que hemos vivido entre Barcelona Beach Soccer Club y Playas de San Javier, que terminó con la victoria por 7-5 del conjunto catalán. Pero partido interesantísimo. Interesantísimo. Ahí está Romain Julien Grust. Ahora sí consigue disparar. Se les pierde ese disparo a la derecha de la puerta de José Carlos Caballero. Ojo a la presión. Tiene que despejar de rodillas. Ha sido un despeje poco ortodoxo del guardameta titular de Benidorm Folletes. Está la bola. Toca por atrás. Llega William Fernández, uno de los especialistas defensivos. Romain Julien Grust. La falta en el intento de disparo. Golpeo en la cara al guardameta de la Asociación Deportiva Torrejón, que se lleva un segundo impacto importante en este encuentro. Ahí está Romain Julien Grust Alves, que comparte apellido con el excelente jugador, el dorsal número 8 de Barcelona Beach Soccer, con Diogo Alves, que nos ha dado una auténtica lección mientras estamos viendo el primer plano de parte de la grada de los chicos interesándose por este fútbol playa. El disparo seco que consiguió dominar en 2 tiempos José Carlos Caballero. La pelota desde el costado. La bola hacia la parte de atrás con José Carlos Caballero, que tiene que atrapar la pelota con la mano. Busca la jugada de estrategia. La volea, que no consigue engancharla. Y bola para Romain Julien Grust. Jugando la pelota desde atrás. Aún está en la defensa. Ahí está Enrique Martín. Dominando Enrique Martín. Bola a la mano. La jugada al otro costado. Se queda ese carril central deshabitado por parte de jugadores torrejonenses. Es William Fernández el que toca la pelota hacia el lado.
Busca José Carlos Caballero la pelota, buscando la pelota atrás. Otra vez el guardameta de Benidorm Folletes. El juego aéreo que está correspondiendo en la inmensa mayoría de las ocasiones favorable a Benidorm Folletes. ¿Cómo consiguió embolsar la pelota Grust? Antonio Serrano, Bermejo en este caso, no es el dorsal 22 de Asociación Deportiva El Viso. Buscando a Antonio Serrano, el disparo no consigue poner la punta del pie Raúl Juzdado, que estaba en posición óptima para intentar poner un tanto más en su cuenta particular en esta segunda división nacional de fútbol playa, en este grupo A, donde Benidorm Folletes ahora mismo ha visto como Barcelona Beach Soccer Club le empata 24 puntos, pero que con esta victoria volvería a sacarle un +3. Atentos a la acción defensiva, la presión sobre Romain Julián Grustes. Falta del jugador de Benidorm Folletes. La falta señalada sobre Jorge García Cano. La pelota que va a poner en juego nuevamente Asociación Deportiva Torrejón. Preparado Enrique Martín. Pierna derecha Enrique Martín. La parada de José Carlos Caballero. Busca elevarla. Muy buena parada de José Carlos Caballero, que está dando muestras sobradas de su calidad como guardameta. Ahí está Grust, buscando la pelota a la banda. Se le va a escapar ese control al punta torrejonense. La busca atrás. Va a saltar. Tocando Mike Wayne Fernández Greenwood. La volea fácil, embolsada perfectamente por Romain Julián Grust. El partido que ha perdido algo de intensidad, también propiciado por la gran actuación de José Carlos Caballero, que está cerrando todas las opciones de empate a la Asociación Deportiva Torrejón, a pesar de las ocasiones que van cayendo gota a gota. Estábamos viendo además ahora en ese primer plano, a ver si en algún momento nos pueden proporcionar un primer plano más o menos en la misma zona. Estábamos viendo a Alexander Egiel, jugador africano de Barcelona Beach Soccer Club, precisamente asistiendo como espectador al encuentro. Los jugadores barceloneses siguiendo lo que estábamos comentando en el partido de Barcelona Beach Soccer, pues asistiendo y mirando de soslayo al mismo tiempo lo que pudiera acontecer en el partido de Benidorm Folletes. Y de momento la renta, que es mínima para los alicantinos, para la ciudad alicantina conocida. La falta sobre William Fernández, el golpeo sobre William Fernández. Bueno, no sé hasta qué punto esto puede ser considerado falta. La presión intensa de William Fernández. Es verdad que hay un choque con Romain Julián Grust, pero tras esa presión, claro, el movimiento no parece ser más que una acción completamente fortuita del guardameta de la Asociación Deportiva Torrejón, al menos bajo mi humilde criterio, que no tiene por qué ser el real. De momento el colegiado a mí me ha dado la impresión que también ha indicado exactamente lo mismo. La jugada entre los dos jugadores, que se va a solventar con un saque favorable a la Asociación Deportiva
Torrejón. El toque ante Antonio Serrano y William Fernández. Va a ser bola para Romain Julien Grust. Dando para Antonio Serrano. Falta de saque. Falta de saque. Yo creo que aquí jugada un tanto polémico se le ha dado el árbitro al guardameta. Yo no sé si ha pasado ahí 4 segundos. Estaba solicitando explicaciones Romain Julien Grust. Desde luego jugada muy en el limbo que va a intentar convertir Jorge García en el cuarto tanto para Benidorm Folletes. Ahí está Jorge García, coge carrerilla Jorge García. Gol de Benidorm Folletes. El disparo con pierna derecha. La celebración con un niño que me da la impresión que es familia. Me da la impresión que puede ser precisamente el hijo del bueno de Jorge García, que coló el balón. Aprovechando ese bote, se coló como una exhalación en la escuadra derecha de la portería, defendida por Romain Julien Grust. 2-4 es el marcador favorable a Benidorm Folletes. La pelota que se va a quedar finalmente en los dominios de Romain Julien Grust. Entre Mariano Sanz, el forcejeo entre ambos jugadores. Ya estaba Mariano Sanz, que ya lleva un doblete en el encuentro. De momento victoria por +2 favorable a Benidorm Folletes. Ahí está el guardameta que va, yo no sé si va a buscar ese disparo lejano aprovechando la potencia. Sí, busca ese disparo, el despeje que va a llegar directamente a los dominios de José Carlos Caballero. Intenta salir Benidorm Folletes desde atrás, embolsa nuevamente Romain Julien Grust. Llega la cobertura defensiva providencial de Mariano Sanz. Se iba al suelo, el partido peleado grano a grano de arena. El despeje, llegará Romain Julien Grust. La presión, la bola muy elevada. Ahí está Romain Julien Grust, que bueno, ha hecho un alarde de exhibición y control del balón. Casi se mete en un problema. Tarjeta amarilla Mariano Sanz por la protesta. Dorsal número 17 del Club Deportivo Benidorm Folletes. Tarjeta roja para Mariano Sanz. Me ha dado la impresión que ha sacado tarjeta roja. Vamos a ver si podemos confirmar, porque precisamente se estaba guardando la cartulina. Y aquí está Mariano Sanz, que ha sido expulsado del encuentro. Se quedará en inferioridad numérica Benidorm Folletes durante 2 minutos. Está rodeado de los jugadores de Benidorm Folletes. Están pidiendo explicaciones. Mariano Sanz, que se va al banquillo. La falta que pondrá desde el centro del campo. Libre, directo, favorable a la Asociación Deportiva Torrejón. Claro, estamos viendo pues a
dos de los jugadores de Barcelona Beach Soccer Club me dan la impresión que uno de ellos también lo hemos, claro, lógicamente lo hemos visto en el anterior encuentro. Me daba la impresión que era Mantas Makutunovicius, el jugador de origen lituano. Me da la impresión que era él el que estaba sentado justo al lado de Alexander Adjei. El disparo directo, la parada. La acción defensiva pide asistencia el guardameta. Pide asistencia a José Carlos Caballero porque se ha llevado un potente balonazo en el abdomen y ya saben que quita un poquito la respiración. Vamos a ver si le levantan un poco el abdomen. Un golpe pues siempre complejo. La bola que va a poner en juego José Carlos Caballero, balón arriba. En cortito William Fernández. A la mano, la jugada de estrategia, el intento de remate con el exterior que era un tanto complejo. Y saldrá la Asociación Deportiva Torrejón, que de momento no le ha perdido ni mucho menos la cara del encuentro. Era Rubén Julián Grust buscando la bola dentro del área, la acción defensiva de William Fernández. Los tres jugadores de Benidorm cerrando filas. La superioridad numérica de Asociación Deportiva Torrejón, que es para intentar desde luego salir. Es falta muy clara. Tarjeta roja, segunda tarjeta roja. Tuvo que frenarlo, a mí me dio la impresión que tuvo que frenarlo sí o sí. La falta clara, le pudo la presión, aquí se durmió ante la acción defensiva de Carlos Péramo. Y al irse cara a puerta, tarjeta roja, segunda tarjeta roja, yo creo va a ser 3 contra 3. Mientras vemos la gente observando desde las inmediaciones del campo. El balón que se le escapa afuera. Pues 2 tarjetas rojas en un partido que tampoco estaba teniendo mucho que contar. Igualdad numérica ahora entre los dos equipos. Romain Julián Grust. Vamos a ver quién gana ese balón arriba. Creo que es el primer balón dividido por arriba que conseguía ganar un jugador de la Asociación Deportiva Torrejón. 28 segundos para que termine el segundo periodo. William Fernández se va a quedar solo ante puerta. El remate, pase de la muerte. La saca bajo palos. La vuelve a sacar bajo palos la Asociación Deportiva Torrejón. La chilena que golpeaba en la cara. José Hermosa. ...5,3 segundos el partido que iba transcurriendo dentro de la normalidad habitual, pero que se va tensando poco a poco. Muy importantes los 3 puntos que están dirimiendo en estos momentos en Mazarrón. Benidorm Folletes contra la Asociación Deportiva Torrejón. El disparo a puerta, consigue dominarlo Romain Julián Grust. Atentos a la jugada donde intentó sorprender de campo a campo Grust a José Carlos Caballero. Termina el segundo periodo. De momento volvemos a decir exactamente lo mismo que terminamos diciendo en el primer periodo, pero ojo porque llegó a ponerse el partido 2-2. Ventaja de 2 goles para Benidorm Folletes, que vuelve a terminar un periodo con ventaja en los guarismos del marcador electrónico y esperando a ver lo que sucede en el desenlace de este encuentro, en el desenlace de este tercer periodo del último partido de la sesión vespertina
de este fútbol playa que tanto nos gusta. Nos vemos después de ver los mejores momentos de este segundo parcial. Tercer periodo. Playa de Mazarrón. 27 de junio de 2025. Benidorm Folletes de momento defendiendo su liderato, pero no de manera definitiva. Ya le ha levantado una desventaja de 2 goles la Asociación Deportiva Torrejón. ¿Podría aún volver a hacerlo el conjunto torrejonense? Pues vamos a verlo. Romain Julian Grust, que buscaba ese balón, conseguía cerrarlo William Fernández. Ahí está el balón que se va a quedar en esa posición, intentando presionar a Romain Julian Grust, que ha vuelto a cerrar la puerta, aunque el balón se le había quedado pero muy franco a Michael Fernández para intentar rematarlo. La bola que va a poner en juego el guardameta de la Asociación Deportiva Torrejón. El disparo que tiene que ser correspondido por José Carlos Caballero. El toque de Hermosa buscando a Caballero. No hemos visto en el partido a Sergio Kirilenko, el guardameta suplente de Benidorm Folletes, entendiendo que se ha complicado un tanto el partido. Era un partido señalado en rojo, yo creo que en el calendario, por parte de Benidorm Folletes y, por supuesto, también por parte de sus rivales, que están
intentando estar al acecho de que pueda haber alguna derrota del conjunto alicantino. Pero de momento, 8 jornadas, 8 victorias, 24 puntos, 47 goles a favor, 18 goles en contra. Y esto es lo que les está llevando de momento a defender su liderato y a haber llegado a esta jornada precisamente con una ventaja de 3 puntos en la tabla de clasificación. El disparo que va a llegar nuevamente Romain Julien Grust, otra vez dándole muchísima la bola directamente a los dominios de José Carlos Caballero. Es bola en la defensa para el conjunto alicantino. Pelota por el costado, intenta irse. William Fernández que intenta elevarla. La chilena defendida. Golpe en la cara que se ha llevado Antonio Serrano. Y ahí está Antonio Serrano que defendía la jugada y se llevaba ese balonazo en la cara. La pelota para José Carlos Caballero. Ahí está Caballero buscando la banda, jugando para William Fernández. William Fernández, Caballero tocando nuevamente el balón para Benidorm Folletes, que ahora lógicamente no tiene prisa y que intenta hacer que la presión de la Asociación Deportiva Torrejón salte para intentar encontrar huecos y mientras tanto pues van arañando tiempo al tiempo. Cambio de juego, la presión ahora sí un poco más intensa de la Asociación Deportiva Torrejón. La jugada a la esquina, consigue ganar ese esférico, el remate en última instancia de Michael Wayne Fernández. Está Romain Julien Grust. Balón arriba, ese dominio aéreo, aunque ya hemos visto ganar algún balón más a Asociación Deportiva Torrejón. Está fuera de puerta Romain Julien Grust, el balón que se va a perder por línea de banda. Estamos llegando inexorablemente al ecuador de este tercer periodo. Hemos sobrepasado los 4 minutos de juego. Pelota que se ha ido directamente fuera. La tuvo que sacar porque si no tenía que sacar porque si no tenía una falta de saque. Y está José Hermoso en el suelo. No vemos si se ha llevado algún golpe en algún forcejeo. Se nos ha quedado fuera de plano mientras vuelve a saltar al terreno de juego Antonio Serrano después del golpe que había recibido en la cara. La pelota que vamos a ver de qué lado decide el colegiado que tiene que jugarse. La pelota arriba, la chilena llega a los dominios de Romain Julien Grust. Busca Iván Castaño ahora, el tuya y mía con el guardameta. Se le escapa por la derecha ese esférico. Con un José Carlos Caballero que vuelve a poner el balón en juego sobre William Fernández. Balón a la esquina, el testarazo, Romain Julien Grust que tiene que parar la pelota en 2 tiempos.
Jugando de balón desde la zaga. Ahí está Romain Julien Grust buscando la pelota. No va a llegar a buen puerto. Se le escapa. Se pierde el balón por línea de banda. Ahora en el otro costado, donde va a intentar jugarla Grust nuevamente. La presión. Falta de Carlos Peramo. Tercer impacto que se lleva el guardameta francés. El impacto que se lleva el guardameta francés del conjunto de Torrejón de Ardoz. Completamente embadurnado de arena. Tras una, de momento, batalla titánica colosal entre ambos equipos. Ojo, porque puede llegar el cuarto gol de Romain Julien Grust en esta libre directo. Tras la presión intensa. Atentos a la jugada donde se estaba reclamando una tarjeta, porque es verdad que ese movimiento no se puede hacer. Llega el cuarto gol de la temporada de Romain Julien Grust. La jugada que ya lo sabíamos que era capaz de hacer ese tipo de disparos. Cómo ha volado la pelota tras el primer bote. Y la reclamación por una posible tarjeta amarilla a Michael Fernández, que se cruzó en el cono de seguridad una vez ya estaba iniciada la trayectoria de la rutina de lanzamiento del guardameta. El balón arriba, consigue cerrar 3-4. 3-4 y aún todo puede pasar. La presión sobre el jugador de Benidorm Folletes, consigue girar al travesaño. Al travesaño ese balón. Arranca la Asociación Deportiva Torrejón ahora con pilas renovadas. Intenta abrirse hueco. No debería caer tampoco en la precipitación Benidorm Folletes. El disparo buscaba mitigarlo con la cabeza a su compañero. El disparo con el exterior, esa especie de trivela que había situado. Mal control ahora de Romain Julien Grust. El balón que estaba completamente dividido. A mí no me dio la sensación de que fuera falta. No dio la sensación de que fuera falta. A pesar de las protestas, dio la sensación de que ambos jugadores golpeaban al esférico al mismo tiempo. La demostración de la presión intensa a la que se está sometiendo Benidorm Folletes a la Asociación Deportiva Torrejón y la Asociación Deportiva Torrejón a Benidorm Folletes. El disparo de Romain Julien Grust al larguero. Ahí está William Fernández. Intenta arrancar William Fernández. Se lo va a tomar con calma. Tiene tiempo para jugar esa pelota. Intenta salir desde ese costado. El balón al segundo palo. Romain Julien Grust, que consigue conectarla. Es William Fernández. Por lo tanto, el otro era José Carrillo. Se lanza al suelo el jugador de Benidorm Folletes. Vamos a ver la presión. No consigue conectarla. No consigue controlarla. Ahora sí, a Montano, que es precisamente la falta que acaba de señalar el colegiado del encuentro. El gesto cariñoso entre ambos jugadores. ...4-13 para que termine este tercer periodo de partido. Ahí está José Carlos Caballero. El balón al
cono central, que bien cortado ahora por la defensa de Asociación Deportiva Torrejón. Buscando la bola Romain Julien Grust, ejerciendo de termostato, la acción defensiva, ejerciendo de boya. Se había situado Amund Haaland. Bola atrás. El balón que se pasea por el área de la Asociación Deportiva Torrejón. La ocasión que vuelve a irse al limbo. Romain Julien Grust buscando ese balón, la pierna un tanto elevada del jugador de Benidorm Folletes. Atentos porque la entrada ha sido un tanto peligrosa de José Hermosa. Y ahí está el jugador Iván Castaño, que se está doliendo. Está pidiendo explicaciones el jugador de Benidorm Folletes. Y ojos, siempre atentos desde los aledaños del estadio. Atentos a Iván Castaño. Está William Fernández intentando señalizar al colegiado dónde se tenía que lanzar en el lanzamiento directo. Y vamos a ver, porque es Iván Castaño el que tiene una ocasión de oro, perfil izquierdo, se le escapa arriba. La dirección era la adecuada, pero se le escapó muy arriba ese disparo. Sale José Hermosa, que lo estamos viendo en ese perfil izquierdo. El balón dividido, lo va a sacar la Asociación Deportiva Torrejón. Se va al suelo el jugador. Otra falta de William Fernández. La falta clara. Está subiendo la tensión del partido. Se nota el marcador exiguo en el electrónico aquí en Mazarrón. Se nota que hay 3 puntos importantes en juego. Vamos a ver. Este balón, otra vez una falta muy escorada. Vamos a ver si consiguen superar a José Carlos Caballero. Desde luego abriría un horizonte completamente nuevo a este partido a falta de 3 minutos para su conclusión. El disparo que va a intentar poner Antonio Serrano. Ahí está Antonio Serrano. Sí, le marcha el esférico por encima del travesaño. Tras la parada de José Carlos Caballero, el balón al primer palo. Va a intentar salir todo el mundo por Romain Julien Grust, que intentaba liftar ese esférico. Ahí está José Hermosa. 2:44 para que termine este encuentro. José Carlos Caballero, la bola arriba. Empieza a igualarse esos encontronazos aéreos. La Asociación Deportiva Torrejón, desde luego, animosa, buscando al menos el empate. José Hermosa dispara. Se encuentra con la acción defensiva. Ahí está William Fernández. Se va al suelo. El 2 contra 1 evidente. Intenta controlar el esférico. Va a llegar Romain Julien Grust para intentar atrapar el esférico. Es falta por parte de William Fernández, que se duele ahora, yo creo que más por el cansancio que no por algún golpe. Jugador batallador, espíritu defensivo. Creo que un poco el corazón y los pulmones de este Benidorm Folletes, que tienen este jugador, un auténtico especialista defensivo, que además se sabe sumar con bastante acierto a la parte ofensiva. 2 minutos
para el final de este partido con las espadas en alto, porque la renta en el marcador es mínima del líder. Aún vemos a algunos bañistas disfrutando de las aguas de Mazarrón, la playa que se va vaciando. Esta retransmisión que está ya pues tocando a su fin, pero antes queremos saber quién se lleva este partido. El disparo de Grust, que en esta ocasión es bastante sencillo para José Carlos Caballero, y va a tener que llegar la presión a la Asociación Deportiva Torrejón, que se va a tener que jugar el todo por el todo, porque desde luego Benidorm Folletes creo que no ha llegado a tocarlo, pero sí que ha levantado arena. La acción de Iñaki Zamaleta, me da la impresión que sí que ha señalado falta. Es verdad que la entrada era un tanto peligrosa. Está solicitando cono de seguridad ahora. Ahí está José Carlos Caballero, que se incorpora. La bola que va a poner en juego José Carlos Caballero. Ha transcurrido solo 17 segundos desde la anterior jugada. Ahí está José Carlos Caballero, que va a buscar el disparo. Lo embolsa Romain Julien Grust. Vamos a ver si consigue un par de ocasiones la Asociación Deportiva Torrejón. Y vamos a ver también la posible pelea o la posible el aprovechar esta presión intensa Benidorm Folletes. Ojo, porque hay una buena ocasión. Se le va a escapar ese disparo con la izquierda a José Hermosa. Están solicitando tiempo porque la pelota se ha ido bastante lejos y no había ningún recoge pelotas que pudiera proporcionar un esférico para la correcta disputa del encuentro. Ahí está Romain Julien Grust. La presión de Grust. El intento de chilena. La tarjeta. Ya es la segunda ocasión donde sucede esta jugada. Se ha llevado un buen golpetazo Romain Julien Grust, que está en todas las acciones. La falta de Carlos Peramo. Pues una buena ocasión al final para el guardameta francés, que se va a llevar la cartulina amarilla. Me ha dado la impresión que se ha llevado cartulina amarilla. Lanzó la chilena con un Grust que puso la cabeza. Ahí está Grust. Ya ha conseguido marcar uno. Vamos a ver el balón que consigue dominar José Carlos Caballero. La posible falta sobre el jugador de Benidorm Folletes. Ahí está Grust, que lanza la contra de la Asociación Deportiva Torrejón. Se la lleva William Fernández. Lo de William Fernández es una masterclass defensiva sensacional. El jugador de Benidorm Folletes, la chilena, se le va a escapar arriba. Es córner favorable al conjunto alicantino mientras corre el reloj. Inexorable el paso del tiempo ante la acometida de Asociación Deportiva Torrejón. Lógicamente el balón va a ir para atrás. La presión sobre José Carlos Caballero. El partido que está a puntito de terminar. Vamos a ver si consigue haber una última jugada. Finalmente Benidorm Folletes, que conseguía hacerse con el esférico. La protección de la posición. Quedan 8 segundos para que termine. Puede buscar el último disparo Benidorm Folletes, que consigue hacerse con el esférico. La última ocasión, que va a ser precisamente para los alicantinos, que se llevan una competidísima victoria ante Asociación Deportiva Torrejón. 3-4. Estamos viendo la celebración, euforia por el lado alicantino, que se ha llevado una victoria que en algún momento hemos visto muy comprometida, que comprometía además su liderato,
porque hubiera supuesto que Barcelona Beach Soccer Club hubiera conseguido empatarles en la tabla de clasificación. Se quedará la Asociación Deportiva Torrejón con 16 puntos, por debajo de Bahía de Mazarrón y empatado con los Alcázares Fútbol Playa, también empatados con Alicante San, en una sesión vespertina donde Benidorm Folletes consigue capturar, consigue defender su bastión, consigue defender la posición más alta en la tabla en este grupo A de la segunda división nacional de fútbol playa. Queríamos darle las gracias a todos los espectadores que nos han estado siguiendo durante esta retransmisión. Se despide un narrador, aquí Tono Riquelme desde Mazarrón, dándole las gracias a todo el equipo técnico que ha podido hacer posible esta retransmisión desde Mazarrón, especialmente a nuestra realización por parte de Josemi, y también a todos los cámaras que nos han brindado cada plano, cada repetición que ha hecho que podamos disfrutar de nuestro deporte favorito de fútbol playa. Mañana más, además nos tendrán también en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, precisamente conmigo y con este grupo, pudiendo visitar la 10ª jornada de este grupo A de la segunda división de fútbol nacional, de fútbol playa nacional. Desde aquí, desde Mazarrón, pase muy buen resto de noche. Mañana por la mañana nos volvemos a ver en su deporte favorito, fútbol playa. Primera, 2 tarjetas amarillas para